Ahora mismo, mientras ves esto, te estás moviendo a una velocidad increíble. En el Ecuador, la Tierra gira a unos 1600 kilómetros por hora. No lo sientes porque todo se mueve contigo hasta que se detiene. Si nuestro planeta frenara en seco, no sería solo un cambio de horario, sería el fin de la civilización en un abrir y cerrar de ojos. Hoy vamos a explorar el escenario más violento de la física. ¿Qué pasaría si la Tierra de pronto dejara de girar? Prepárate y súbete a bordo, porque luego de este viaje, nada volverá a estar en su sitio. Prepárate. Vivimos en una mentira sensorial. Ahora mismo sientes que el suelo bajo tus pies es sólido e inmóvil. Pero la realidad es que eres un pasajero en una nave espacial orgánica llamada Tierra que gira sobre su propio eje a una velocidad de unos 1670 kilómetros por hora en el Ecuador. Esa rotación es la que dicta tu ritmo cardíaco, tus horas de sueño y la estabilidad de todo lo que conoces. Pero ¿y si ese motor eterno fallara? ¿Qué pasaría si en una fracción de segundo la rotación de la Tierra se detuviera por completo? La primera ley de Newton es implacable. Dicta que un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento. Por ello, si la roca sólida de la Tierra se detiene, todo lo que no esté anclado profundamente en la corteza terrestre no lo hará. Imagina que viajas a través de un coche a 100 kilómetros por hora y de pronto alguien pisa el freno a fondo. En ese momento, sales totalmente proyectado hacia enfrente con la misma velocidad. Ahora imagina que ese coche es el planeta entero y vas a 1600 kilómetros por hora. En el primer segundo, ciudades enteras como Quito, Nairobi o Singapur serían literalmente arrancadas de sus cimientos. Pero no es solo la gravedad. La atmósfera, esa masa de aire que nos permite respirar, también tiene inercia. Ante ello, el aire seguiría moviéndose a la velocidad original del giro. Esto crearía vientos de fuerza supersónica 4 veces más poderosos que el huracán más devastador registrado. Estos vientos devastadores no solo derribarían árboles, desintegrarían edificios, erosionarían montañas y provocarían incendios masivos debido a la fricción extrema del aire contra la superficie estática. Hay otro dato interesante que no puede dejarse pasar, un secreto geográfico que pocos notan. La Tierra no es una esfera perfecta. Debido a su rotación, es más ancha en el centro, tiene un abultamiento ecuatorial. El agua de los océanos se mantiene ahí gracias a la fuerza centrífuga. Sin el giro, la gravedad toma el mando absoluto. El agua abandonaría el Ecuador en una migración masiva y violenta hacia los polos, donde la atracción gravitatoria es ligeramente mayor. El resultado sería un rediseño total del mapa mundial. El norte de Europa, Rusia, Canadá y la Antártida quedarían sepultados bajo kilómetros de agua. En contraste, alrededor de todo el Ecuador emergería un nuevo y gigantesco continente. Por su parte, los cables submarinos de Internet se romperían. Las rutas comerciales desaparecerían y el mundo quedaría dividido en 2 océanos polares aislados por un cinturón de tierra árida y desierta. Por otra parte, al detenerse la rotación, el ciclo de 24 horas muere. Ahora, la Tierra solo mostraría una cara al Sol a medida que orbita alrededor de él. Esto significa que un día duraría un año entero.
6 meses de luz solar incesante elevarían las temperaturas por encima de los 100 grados Celsius. Los ríos por su parte se evaporarían y el suelo se agrietaría hasta volverse estéril. Y mientras tanto, del otro lado del planeta, 6 meses de oscuridad absoluta sumergirían al mundo en un invierno eterno, con temperaturas cayendo por debajo incluso de los menos 60 grados Celsius. La única esperanza de supervivencia para la humanidad sería una estrecha franja de terreno entre día y la noche, llamada la zona del crepúsculo, un lugar de atardecer eterno donde las temperaturas podrían ser tolerables, pero donde tendríamos que aprender a vivir en un viento constante y una luz mortecina para siempre. Pero quizás el golpe final no vendría del viento ni del agua, sino del espacio. El campo magnético de la Tierra, nuestro escudo contra la radiación espacial, es generado por el efecto dínamo de nuestro núcleo de hierro líquido en rotación. Si la Tierra deja de girar, este motor se apaga. El campo magnético se desvanece, dejándonos expuestos y a la deriva al viento solar y a los rayos cósmicos. La atmósfera de inmediato comenzaría a ser barrida por el Sol y la vida, tal como la conocemos, recibiría dosis letales de radiación. Sin este escudo, la Tierra se convertiría lentamente en un segundo Marte, un desierto estéril y radiado. A veces nos quejamos de que el tiempo pasa rápido o de que el día no tiene suficientes horas. Pero ese giro constante es lo que nos mantiene a salvo, es lo que distribuye el calor, lo que mantiene los océanos en su lugar y lo que nos protege de la furia del sol. Estamos vivos porque nuestro planeta nunca deja de bailar. Somos pasajeros de un milagro físico que ocurre cada segundo a 1600 kilómetros por hora. Gracias por acompañarnos en este viaje hipotético. Si te ha gustado este escenario de Imaginemos que, no olvides suscribirte a Astronómada. La próxima vez que veas un amanecer, recuerda, no es solo luz, es el motor de la vida funcionando un día más. Síguenos en YouTube y TikTok para no perderte ningún detalle. Ahora dime, en los comentarios, ¿crees que la tecnología humana podría salvarnos en la zona del crepúsculo? Déjame tu teoría en los comentarios. Y recuerda, el universo es vasto y los misterios solo esperan ser encontrados. Hasta la próxima, Astronómada.